1:20 de la tarde en todo Buenos Aires. En esta tarde voy a repasar un artículo acerca de los bancos para guiar de alguna manera a los procesos que están reformándose en todos los sistemas financieros con el firme propósito de poder tener la plena convicción de que es posible salvar las instituciones financieras. En base a la historia, Roma fueron los primeros que empezaron a acumular en la era posmoderna después de la ascensión de Jesús las riquezas en los templos, en las catedrales. Pre-Jesús había, pero no era formal la iglesia. Post-Jesús la iglesia universal se hizo formal y a partir de allí las finanzas en el Imperio Romano tenían formalidad. Pero este aquí que después de muchísimos años, Miguel empezó a hacer milagros, y en esos milagros que Miguel hizo, los ve los extraterrestres en forma de personificaciones de humanos. Aparecieron en Gran Bretaña, en Roma, en Italia y en otros lugares del mundo, y en base al concepto de las arcas de la iglesia contravencional, no la iglesia cristiana, es que se empiezan a hacer las primeras instituciones, las instituciones bancarias. Banco llegaba a ser, apoyados por Miguel, de origen Babilonia con bivalentes. Los B serían aquellos que acompañarían constantemente dentro de la mente al individuo nacional individual. Y de esa manera estarían en todas las personas y estarían en todas las finanzas, las riquezas y los activos, como ellos dicen, que se refieren específicamente a las células de la sangre, las células activas, las células vivas. Fue así como comenzó una estructura que parecía netamente formal, netamente legal, pero era una estructura con una modernidad ajena al clasicismo, que acompañaba a la imaginación de una modernización tecnológica superior, pero que en el análisis de la materia en estos últimos meses se pudo comprobar que el material no es saludable. Y intentando contemporaneizar el problema y a la vez la solución, es que invito a grandes rasgos a repasar la historia de los bancos para encontrar una solución y tener un nuevo rumbo con propósitos de salvar la institución financiera, entendiendo de que los universales, los B extraterrestres, que son los originarios de la idea de bancos, están teniendo voluntad de cambio. Quiere decir de que ellos informaron de que no desean seguir recibiendo universales para financiarlos, sino que están buscando seres vivientes que pongan un punto final para que el canon natural llegue a la institucionalización y de esa manera no volver a lo que sutilmente Italia y Roma quieren,
que llevar nuevamente a las iglesias contravencionales, a los tesoros de las iglesias contravencionales, las riquezas, y allí depender del cura, depender del contacto del policía con el cura, toda una historia que antes de que lleguen los extraterrestres, los ingleses quisieron dar una solución, y la solución fue instituciones, pero este aquí que la naturaleza de los extraterrestres era babilónicos convivalentes. Eran instituciones que recibían fondos y los prestaban. Esos fondos son en parte propios, capital, beneficio acumulado no repartidos, etc. Pero sobre todo ajenos, principalmente depósitos. Ellos recibían dinero, pero iban con el dinero. Ellos emitían con el tesoro, pero iban hacia el hogar, a través de un desarrollo tecnológico atómico donde el convivalente iba a estar adentro y donde la prestación del depósito y lo acumulado iba a volver, pero no de una forma individual, sino con un ser ya adentro. Que eso es historia de las guerras, donde ellos aceptaron que han perdido, donde piden de que no les toquen sus riquezas y donde aconsejan, por así decirlo a través de mi persona, que cada ser humano pueda luchar por lo que ha acumulado en los bancos. He sufrido el secuestro extorsivo de mi ex esposa y de mi hija, en lo cual tengo entendido que ella es de orígenes inglesa por parte del padre, que el padre ha sido parte no de la invasión, sino que sus antecesores se han mezclado con aquellos primeros extraterrestres allí en los universos, y quedó un universal biológico, un humanoide, en lo cual ha quedado Carol Ingrid, una hija del origen de los bancos. Es por eso tanto sufrimiento, es por eso tanta criminalidad, es por eso que las guerras se resumen de manera que los humanos querían robarle a los extraterrestres querían seguir estafando. Finalmente se llega a un acuerdo donde los dos dicen parar la pelota, ver qué le pertenece a cada uno y no destruir el billete, que es el problema que estamos teniendo acá en América, ya de que hay demasiados presos que siguen queriendo estafar con extraterrestres hostiles y con nuevas tropas, y hay muy pero muy pocos extraterrestres como Donald Trump asesorado, en los cuales intenta tener todas sus cuentas en orden para no estafar ni ser estafados. Esta actividad de los bancos la llevaban a cabo también otras entidades, pero se diferencian de los bancos en dos aspectos fundamentales: no guardan reservas fraccionales o sus pasivos no son dinero. En el caso de lo que eran las financieras chiquititas, donde se podía tener reservas, como también los tesoros de los católicos, en los cuales se diferenciaban totalmente de los bancos como institución. Lo primero quiere decir, en definitiva, que los bancos solo conservan en su poder como activos líquidos, en caja podríamos decir, una parte de los depósitos que reciben. Esto es lo que les permite aumentar aún más sus pasivos en un proceso de expansión que se puede llegar a describir como una misión no puramente bíblica. Los activos eran los activos líquidos que conservan en caja a través de bonos, iban a ir, pero iban a volver con propósito de tomar algo de la biología del cliente. Es allí que ahora están reconociendo lo que sucede y piden no
insertar en sistemas financieros, porque el sistema va quedando financiero y se va diluyendo la palabra banco. Piden no insertar a nuevas tropas porque la naturaleza se pierde, porque Jesús se despide, porque el Padre no quiere aparecer, porque el Espíritu Santo está lejano, y todo eso hace de que el ser humano no tenga un motivo de existencia, sino que sea algo insípido en un mundo natural lleno de contravencionales, y eso lo van lentamente entendiendo. Lo más importante es que sus pasivos, los depósitos, son dinero y son considerados por el público como tal. Y en este punto es que tanto los humanos como los extraterrestres, los orígenes de los bancos, es que encontramos un punto en común, que es el valor, el billete, es valor que significa sabiduría. Tenemos cientos y miles de jóvenes que se dedican a las mañas del billete. Que el color, que el dibujito, que la tinta, que la palabra, que la desvirtuación, que la numeración, que la rotura, que la no rotura, que el pilón, que la gomita. Y eso hace que cada vez el billete vaya perdiendo todo valor, entendiendo que el origen, en aquel tiempo en Israel, era netamente de que solamente los levitas y el más puro podía llegar a recibir ofrendas loables, y era una bendición que eso vuelva hacia las manos del dador. Quiero pedir a todos los que hacen ciencias exactas a no caer en las trampas del engaño de los kiosqueros, por así decirlo entre comillas, con todo mi respeto a los que hacen comercio de kiosco, porque ese es el término que utilizan, donde se acrecientan las mañas, el billete va perdiendo valor y el cúmulo que hay en diferentes tesoros, en lo que respecta a mi persona, va siendo de un backup que va autodestruyendo a todos aquellos que serán herederos de todo eso para supuestamente después tener una América natural. Se mienten y van quedando en los bancos contravencionales donde extraterrestres de otros lugares van diciendo cuál es la metodología de venganza y optan lamentablemente por enviar más tropas, más aviones aparecidos, y es lo que hay que evitar. En resumen, los bancos no se limitan a prestar lo que reciben, sino que generan un proceso de creación de nuevos depósitos, como hemos visto, a través del dinero. Quiere decir que el contravencional extraterrestre recibía el dinero y tenía el poder, la autoridad y la responsabilidad de hacer que ese dinero sea más dinero. Pero en ese transcurso, el civil moría. En ese transcurso, el inglés quedaba sustituido. En ese transcurso, los Milham y los Satán se hacían pasar por personas. Y cada vez los bancos se hacían más cúmulo. Algunos pactaban con tesoros, otros extraterrestres ponían otros nombres a los bancos, y era así como era un ciclo de deshacimiento, donde no había una creación financiera de multiplicación, sino que había una creación financiera de deshacimiento. Insto a cada institución que desean ser
banco natural. Digo banco porque es el nombre que se sigue utilizando, sino que el término sería institución, que es Génesis 4.1, Sión, la ley de Génesis 4.1, entendiendo que Gazatán es especialista en fraude nuclear, estafa la relación hijo-padre, hijo-madre, hombre-esposa, esposa-esposo, hijo con padre, padre con hijo, se especializa, se biologiza en esa relación y a partir de allí estafa todo lo que sean valores. Pero no queda otra. En esta emergencia debemos hacer frente a Gabriel Satán que cayó, que es la última potestad que queda. Ya Dragón han sido eliminados, Miguel han sido eliminados, han sido derrotados en el universo, aunque siguen apareciendo más, van a dominar la situación, dicen los astronautas. Las instituciones pasan a tener referentes en las gerencias, no como se puede ver, como diablos, con la cara ya de diablo directamente, sino se tienen que buscar humanoides en las gerencias y a partir de allí ver si puede llegar a haber creación financiera, entendiendo que los sistemas operativos deben actuar a la perfección. ¿Qué quiere decir esto? Hoy recibí un pequeño monto como provincia aquí en donde estoy viviendo y después de casi 6 años, por primera vez, según los procesos financieros administrativos, pagaron como deberían pagar, con un descuento de 480 pesos, que es equivalente a gastos administrativos, impuestos, que podría ser una evaluación de backup hoy, después de 6 años, han decidido no robarme, en lo que respecta a un pago. Es muy loable. Pero ¿cómo hacer en las gerencias de todo el mundo para que cada operador entienda por medio de la gerencia de que eso debe ser cultura en todas las instituciones? Y a partir de esa cultura es que debe haber una creación financiera para que los capitales aumenten, entendiendo que debe haber ciencias exactas como única manera de poder rescatar los sistemas financieros, principalmente en América, eje de todas mañas a nivel banknote. Que Dios bendiga en estos momentos difíciles a todos los bancos industriales, los bancos de ahorros, las cajas de ahorro, los bancos de negocios y todas aquellas instituciones que están intentando sacar adelante lo que es casi imposible por el origen, pero es posible si ponemos voluntad y soñamos y anhelamos con tener una América e intercontinentes que sean totalmente aliados a la posibilidad de manejar la digitalidad, la naturalidad y la institucionalidad como una manera cultural financiera de vida.